Muy buenas tardes, tengan todas y todos, les damos la bienvenida a este nuevo programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las TIC, las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy investigador y coordinador del PROSIC, Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. El mes pasado, el Programa de Libertad de Expresión y Derecho de la Información, el PROLEDI, de la Universidad de Costa Rica, publicó su tercer informe sobre el estado de la libertad de expresión y la seguridad del ejercicio periodístico en Centroamérica. Un documento que busca monitorear el estado del periodismo en la región, analizando sus amenazas, garantías y viabilidad democrática. La libertad de prensa es crucial en una sociedad democrática y pues esta libertad de prensa, así como el acceso a la información pública, son derechos fundamentales para el desarrollo de sociedades justas e informadas. ¿Cómo se encuentra entonces esta libertad de expresión y seguridad del ejercicio periodístico en nuestra región centroamericana? Bueno, para eso el día de hoy conversaremos sobre los hallazgos de este informe con doña Joana Rodríguez López, una de las 3 personas investigadoras que estuvieron a cargo de este documento. Doña Joana es candidata a doctora del programa de doctorado en educación de la Universidad de Costa Rica, es magíster en administración de medios de comunicación con énfasis en tecnologías de la información y la comunicación por la Universidad Estatal a Distancia y es licenciada en sociología por la Universidad de Costa Rica. Es investigadora en el PROLEDI y en el Centro de Investigación en Comunicación, que es el SICOM, además de ser profesora en la Escuela de Sociología de la UCR y coordinadora del proyecto de extensión docente Promociones de los Derechos Comunicativos y el TCU Voces Comunitarias en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Doña Joana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este Café Digital. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a quien nos acompaña hoy y reiterar el agradecimiento por el interés de conversar un poco sobre el estado de la libertad de expresión y la seguridad periodística en Centroamérica. Muy agradecida. Muchas gracias. Y tal vez para empezar un poco como con lo más básico para las personas que nos escuchan, ¿en qué consiste este informe y por qué es importante estudiar la libertad de expresión y la seguridad del ejercicio periodístico en la región? Bueno, para contar un poco de la historia, este informe inició en el 2022 como una iniciativa de la Fundación BOD de El Salvador, de sede El Salvador, el PROLEDI y el Instituto de Investigaciones Sociales. Nació esa inquietud de conocer cómo estaba a nivel centroamericano la libertad de expresión y cómo era ese ejercicio periodístico. Entonces empezamos ese año, ya ahora estamos presentando el tercer informe. Este informe específicamente el de 2024 tiene varios elementos interesantes. En primer lugar, hacemos un análisis de los principales hechos que afectan la libertad de expresión en la región. Entonces, aquí hacemos un estudio o un análisis de los principales hechos judiciales, políticos y noticiosos que ocurrieron durante octubre del 2023 y octubre del 2024, durante todo ese año. Entonces ahí vemos qué es lo que está pasando con el ejercicio del periodismo a nivel regional. También, al igual que en informes anteriores, hicimos una encuesta. Esta encuesta esta vez la hicimos la enviamos por medio de correo, pero también aprovechamos el Foro Centroamericano de Periodismo, el Foro CAP, que se hizo el año pasado, y entonces pues fuimos y empezamos a hacer algunas entrevistas igual digitales con periodistas centroamericanos, y fue una experiencia bastante enriquecedora porque conocimos más de cerca cuáles son las situaciones que están viviendo los periodistas y las periodistas en nuestra región. Entonces pudimos conversar con gente de El Salvador, gente de Guatemala, gente de Honduras, de Nicaragua también y por supuesto periodistas de Costa Rica. Entonces, en esa encuesta, para el 2024, lo que nos dirigimos fue principalmente en 5 ejes relevantes. En primero, ¿cuáles son esos riesgos del ejercicio periodístico?
También, ¿quiénes son las personas responsables de las amenazas que reciben las personas periodistas cuando ejercen ese derecho a dar información y también a ese derecho de la libertad de expresión y libertad de prensa? ¿Cuáles son los temas peligrosos de cubrir? Ese es un tema bastante importante. Y también cuáles son las percepciones de censura y autocensura, que ahora podemos profundizar, que se dan en todos los países, porque en los 5 países que investigamos, las personas periodistas están haciendo autocensura. No solo se les censura desde lo externo, sino que ellas mismas practican la autocensura, que esto me parece una práctica bastante lamentable porque va en contra de todos los derechos y principalmente de los derechos comunicativos. Y por último, también hicimos un análisis y consultamos sobre cuáles son las condiciones y políticas que tiene el entorno mediático en la región centroamericana. Además, y algo que surgió en el primer informe, cuando hicimos la presentación, una periodista que comentaba nos hizo la sugerencia de que era importante hacer un análisis de género, ¿verdad? De cómo son las condiciones de las mujeres periodistas en la región. Entonces, en el segundo informe, el 2023, y en este informe también, hicimos un análisis que se relaciona con la violencia de género en Centroamérica desde la perspectiva de mujeres periodistas. Y para este informe lo que trabajamos fue el aumento, cómo si perciben que hay un aumento de la violencia en contra de las mujeres periodistas, también cuál es ese impacto, ¿verdad?, en las mujeres, porque no es lo mismo, la violencia no es igual o sea, las personas periodistas están en riesgo de sufrir violencia de diferentes tipos, pero las mujeres periodistas sufren una violencia más marcada. Entonces, ahí también quisimos ver. Eh, También en ese capítulo sobre violencia de género vimos cuáles son las afectaciones de esa violencia en Centroamérica y qué medidas se podrían implementar para eliminar la violencia contra las mujeres periodistas. Y en la pregunta que decías, ¿por qué es importante este para la libertad de expresión y la libertad de prensa? Bueno, porque nos da una radiografía de cómo está en este momento la región centroamericana. No es una radiografía muy alentadora, sin querer ser pesimista, pero es así. Nos dice cómo están ejerciendo en este momento las personas periodistas, cómo son, quiénes les atacan, qué tienen que hacer para vivir o sobrevivir en esa violencia y en países, digamos, con una violencia tan marcada como, por ejemplo, Nicaragua o El Salvador, eh, que hay violencia hasta física y que han tenido que salir de sus países, o como Costa Rica, que en algún momento nos decían que éramos el paraíso, ¿verdad? Cómo se ha transformado esas prácticas, digamos, no tan deseables por parte de ciertos actores Ujú. sociales hacia la prensa costarricense y en general hacia la prensa centroamericana. Entonces creo que este informe es muy importante porque nos da esa visión de cómo está en este momento el ejercicio del periodismo y cómo la libertad de expresión y la libertad de prensa ya están en peligro en algunos países, ¿verdad? Pero puede estar en peligro en otros países acá en Centroamérica. Sí, no, y definitivamente todo lo que ustedes mencionan es sumamente importante, interesante y un poco desalentador también, ¿verdad? Porque viendo un poco los resultados y las cosas que ustedes mencionan, la situación no solo no es buena, sino que ha empeorado, ¿verdad? Pero tal vez esa sería la siguiente pregunta de rigor es, ¿cuáles son los principales hallazgos entonces a nivel de Centroamérica, tal vez a nivel de países y obviamente pues cómo es el caso actualmente en Costa Rica también? Ok, bueno, algunos hallazgos importantes, ¿verdad? Nos revelan, digamos, bueno, el informe o los datos que arroja el informe nos revela que hay una creciente o que se está intensificando
hostilidades y la persecución para las personas que ejercen el periodismo. Y esto a nivel regional, digamos, no es solo en Nicaragua o en El Salvador, sino que a nivel centroamericano hay un aumento de las hostilidades y la persecución contra las personas que ejercen el periodismo. También los datos arrojan que hay una falta de garantías para un periodismo libre, crítico y seguro en Centroamérica, ¿verdad? Y esto se agravó en la mayoría de países centroamericanos, incluyendo en Costa Rica, ¿verdad? Es como algo triste, pero está sucediendo. También algo como muy preocupante es que los hechos nos están revelando que las instituciones públicas y las autoridades del Estado en las diferentes niveles y en diferentes jerarquías están desempeñando un papel muy importante y central en la estigmatización, en la persecución, en el acoso y en la creciente criminalización, ¿verdad?, del ejercicio periodístico en la región. Entonces, cuando hablabas, por ejemplo, o sea, que pedías, digamos, que explicáramos algunas situaciones, pues el caso, digamos, de El Salvador con el presidente Bukele, ¿verdad? De esta violencia que se da y muchísima de esa violencia que reciben las personas periodistas y entre esas también las mujeres es la violencia digital. Es decir, hay una cantidad de trolls o troles, ¿verdad?, que atacan o de seguidores, porque también algo que vimos que es muy importante es que hay seguidores partidarios que atacan a las personas periodistas. Entonces creo que eso es muy importante. Algunos son trolls ya, el típico troll con cuenta falsa o cuenta anónima, digamos, más que falsa anónima, pero incluso hay mucho partidario. Cuando usted menciona partidario, son personas que sí es la persona física, sí uno puede constatar que se trata de fulano de mengano, que simplemente son totalmente adoctrinados por un partido político. Me llamó mucho la atención, bueno, es que de verdad que hay muchos resultados interesantes en el documento. Me llamó la atención, por ejemplo, que eran 80 y resto periodistas que se encuestaron y habían, no sé, como más de 20, creo que eran como de Nicaragua o por ahí, pero de los 20 solo 2 vivían en Nicaragua, me parece. Sí. Eso es un fenómeno bastante preocupante que se da a partir del 2018, ¿verdad? Con todas estas, con las protestas que se dieron en Nicaragua y que muchos de las personas periodistas cubrieron esas protestas, es el desplazamiento forzado de las personas periodistas. No hay como un dato exacto, pero hay más de 200 personas periodistas nicaragüenses que están en el exilio. Muchas de esas personas están acá en Costa Rica y muchas de ellas no pueden ejercer el periodismo por razones económicas, por razones de permisos laborales, etcétera. Algunas lo hacen, digamos, más desde los medios digitales, pero eso es algo muy interesante y de hecho desde el ProLEDI estamos haciendo una investigación sobre el periodismo en desplazamiento forzado, ¿verdad? Porque no es que quiero irme, sino que me obligan a irme y que algo que se ve en los resultados de la encuesta es eso, ¿verdad? La seguridad tanto personal como de sus familias. Es un caso de violencia tal que tienen que irse del lugar para tienen poder que irse, ejercer el periodismo. tienen que irse. Sí, y las condiciones en las que se van es, digamos, pasar por zonas donde no les vean las autoridades, porque a muchos les han quitado, por ejemplo, si el desplazamiento lo hacen por aire, pues tienen que, en el aeropuerto, a algunas personas periodistas les han quitado los pasaportes, ¿verdad? Entonces, eso es una condición muy delicada y efectivamente muchísimas personas periodistas nicaragüenses están en el exilio. Han tenido que desplazarse a Costa Rica, están también en España, algunas personas, ya España se vuelve un país de acogida, algunas personas están en Estados Unidos,
Ahora no sé qué irá a pasar con estos nuevos cambios migratorios, ¿verdad? Que está haciendo el gobierno de Trump, pero sí es interesante y preocupante ese desplazamiento de periodistas de Nicaragua, ¿verdad? Porque entonces hay un vacío, lo que llaman zonas silenciadas, ¿verdad? Porque no hay quien cubra esas situaciones que se están dando de violencia, de violación a los derechos humanos en Nicaragua desde el régimen Ortega Murillo. Ahora, dándole, bueno, no, iba a darle vuelta a hablar de buenas prácticas, pero tal vez antes de hablar de buenas prácticas, un tema que es muy importante y que ya estuviste mencionando un poco, es el papel de la mujer periodista, ¿verdad? Uh -huh. Vi en la encuesta, sí vi que de los 80 y resto, 10, aproximadamente 10 eran mujeres. Ese es un primer resultado, cuesta mucho más encontrar periodistas mujeres que periodistas hombres. Y, y por el otro lado también había una parte en la que ustedes recopilaban los insultos, o el tipo de ataques digitales y demás, y el tipo de ataques que reciben las periodistas mujeres son muchísimo más fuertes, mucho Uh más, -huh. Uh -huh. es de violencia de género también, De violencia. adicionalmente a los otros ataques, ¿verdad? Exacto. No, de la encuesta no. Hicimos entrevistas en profundidad a 10 mujeres periodistas Ok. de todos los países. Y efectivamente la violencia, como mencionaba hace un momento, que el ya ser periodista es una profesión peligrosa en Centroamérica, eh, ser periodista mujer es más peligroso. Y efectivamente, según lo que nos comentaban las periodistas, la violencia es muy diferente, ¿verdad? Cuando es un hombre se le ataca por el contenido, ¿verdad? Se le ataca por lo que dice, etcétera. Pero cuando es mujer, efectivamente, como lo mencionabas, es una violencia de género. Se le ataca por ser mujer, entonces se le insulta por su intelecto, ¿verdad? Se le cuestiona su capacidad como mujer periodista de hacer análisis, de dar su criterio y también mucha de la violencia que ellas manifiestan es que es una violencia hacia el cuerpo, que es muy típico, ¿verdad? De la violencia de género, ¿verdad? Específicamente en mujeres, ¿verdad? Que llegan y se va hacia el cuerpo. De que si está gorda, de que el pelo, de que las caras, etcétera. Entonces hay una violencia muy marcada y muy diferente hacia su capacidad intelectual, según lo manifiestan ellas, y hacia sus cuerpos, ¿verdad? Que es eh, pues va acorde con otras investigaciones que se ha hecho sobre violencia de género, ¿verdad? Que se les cuestiona muchísimo sus capacidades intelectuales y también pues ese ataque hacia el cuerpo. Actualmente y en estos resultados generales, los países entonces que tienen menos libertad de expresión y menos seguridad del ejercicio periodístico en Centroamérica actualmente entonces serían Nicaragua, supongo, en primer Uh -huh, lugar, uh y -huh. seguido por El Salvador. Sí, exactamente, efectivamente. Nicaragua no no cumple, digamos, o su gobierno no, al contrario, de dar seguridad a las personas periodistas, las ataca. Entonces, por eso es lo que hablábamos anteriormente de ese desplazamiento que ha tenido que hacer la gente, porque no pueden ejercer el periodismo y no pueden ejercer su libertad y su derecho a informar. Entonces, Nicaragua es uno de los países más críticos y lo dice, bueno, este informe, pero también, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras, ¿verdad? Y otros informes en donde Nicaragua es uno de los países que más ha violentado las garantías y los derechos de las personas periodistas. Y El Y Salvador uh-huh. también, creo que en este informe no se vio, pero en anteriores sí, en que, o este se vio, pero no tan en profundidad como en otros informes, el hecho de el espionaje a las personas periodistas, ¿verdad? Entonces, eso es algo bastante preocupante y qué pasa también, y lo que mencionábamos hace un ratito, sobre el hecho de la violencia que sufren en los medios digitales, ¿verdad? Por parte de sus trolls, pero como lo hablábamos también de partidarios
De los en este regímenes caso de de Bukele, en este Bukele. caso de Bukele, y hay un estudio y que se hace mención en otro de los informes, es que hay toda una red, ¿verdad?, de personas que atacan a periodistas, ¿verdad? Entonces ya eso está documentado, pero son los países que más han violentado en este momento la libertad de expresión y la libertad de prensa. Sí. Y en el caso de Costa Rica, pues también la cosa ha empeorado bastante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lamentablemente, ya Costa Rica no, en este momento no es un país que brinde seguridad a las personas periodistas. De hecho, es preocupante, ¿verdad?, que una mayoría de personas digan que tienen que autocensurarse por temor, ya sea a que les ataquen a ellas, ¿verdad?, principalmente, pero por temor a sus familias. Entonces creo que Costa Rica va por ahí, ¿verdad? Y al igual que en otros países, pues por parte de autoridades del gobierno que atacan a las personas periodistas, bueno, y ya hay muchos ejemplos, ¿verdad?, de que les dicen ratas, la prensa canalla, ¿verdad?, pues que esto atenta contra muchas personas periodistas, y esto va también relacionado con que muchos de los medios de comunicación no siguen una línea editorial acorde a lo que el gobierno quiere, ¿verdad? Entonces, que eso es muy preocupante, ¿verdad? Que el gobierno quiera o pretenda, los gobiernos en general y el gobierno en Costa Rica, pues pretenda que todos los gobiernos sigan una línea editorial de acuerdo a su conveniencia. Y eso, pues, eso violenta, digamos, el ejercicio periodístico. Claro. Y tal vez para darle un poquito vuelta, porque ya hemos hablado mucho de lo mal que está la situación en general en varios países, en Costa Rica, cómo ha empeorado y todo esto, dándole un poco de vuelta, ¿cuáles son las buenas prácticas hacia dónde, en un mundo ideal, que estamos muy lejos de eso, pero en un mundo ideal, perdón, hacia dónde deberíamos de apuntar? ¿Cuáles son las buenas prácticas? ¿Cuáles son esas formas, ese contexto sano en el que se debe desarrollar el periodismo Uh -huh. idealmente? Pues si lo vemos desde que las instituciones públicas y los mismos estados son quienes más ejercen violencia hacia los medios de comunicación y hacia los y las periodistas, pues que empezaríamos con una buena práctica, es que los gobiernos deben de ser garantes de esa libertad de expresión y esa libertad editorial de los medios de comunicación. Creo que esa sería como el ideal, ¿verdad?, en nuestros países. Y digo nuestros países porque estamos incluyendo Costa Rica también. Eh, el gobierno, ¿verdad? Y los gobiernos, al ser, tienen que garantizar el ejercicio libre, crítico, plural de los medios de comunicación, pero eso no se está dando. Pero eso sería, digamos, una parte muy importante, ¿verdad?, de buenas prácticas, digamos, desde un escenario más político, que los estados garanticen ese libre ejercicio del periodismo. Algo muy importante que se ha visto, ¿verdad?, y que lo vimos en la encuesta del año pasado sobre medios de comunicación que hace el PROLEDI en conjunto con el CIEP, es que es necesario no divulgar, y eso pasa en algunos medios de comunicación, noticias falsas, ¿verdad? La desinformación atenta contra la libertad de expresión y también contra la democracia. Entonces, los medios de comunicación deben velar porque es la información que se dé sea información verídica, real, y evitar las noticias falsas, que en algunos medios lastimosamente se dan, no solo en nuestro país, sino a nivel centroamericano. Y también que pues se garantice la libertad editorial. Algo que vimos en este informe y que se vio también en otras investigaciones que hace el PROLEDI es que en muchas ocasiones los gobiernos quieren eh, direccionar la línea editorial a partir de si le damos o no publicidad, ¿verdad? Entonces creo que, y en este
informe salió que en la mayoría de países no hay una normativa que regule la publicidad, que no sea porque yo voy a darle publicidad a mi gobierno, a un medio de comunicación, porque está conmigo, porque sigue mi línea editorial. Y eso es algo muy importante, que se respete esa libertad editorial de los medios de comunicación. Eso es bien complejo, ¿verdad? Sin embargo, porque es vacilón porque el gobierno, a través de todas las instituciones públicas, pues, es ¿cómo decirlo? Los espacios de publicidad pagados del gobierno es una fuente muy importante de ingresos para distintos medios. Uh -huh. Y entonces, qué complejo, porque entonces de ahí le quitan el financiamiento a un medio que lo ataque, ¿verdad? Sí. Y uno incluso, pucha, uno no deja de ver el sentido de eso, ¿verdad? O sea, si yo como persona, yo digo, bueno, ¿y por qué yo le voy a dar plata a esta gente que me está dando por la jupa cada vez que puede, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede uno solventar esa situación? Porque es cierto que es hasta humano que yo quiera trabajar más con la gente que me trata bien que con la gente que me trata mal. Sí, yo creo que aquí es muy importante, bueno, no lo vemos en esto, pero en otros informes del PROLEDI, es tener claro qué es la publicidad oficial, ¿verdad? La publicidad oficial es una forma de rendición de cuentas del Estado hacia la sociedad. Así lo ve la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión. Es cómo el gobierno o cómo el Estado brinda o rinde cuentas, que es muy importante la rendición de cuentas al Estado. No se debe ver la publicidad oficial como una forma de hacer propaganda de los gobiernos, sino como una forma de rendir cuentas. Entonces, si lo vemos desde esa forma, sería más objetivo y tendría que ser más transparente. La publicidad también debe hacerse con un concurso, ¿verdad? En donde todos los medios de comunicación puedan participar. Entonces, eso es muy importante. La deficiencia que tenemos, por ejemplo, en Costa Rica, que tengo más información, es que no tenemos una normativa que regule la publicidad oficial. Entonces, eso hace que yo se la doy a quien yo quiera. Si hubiese una normativa a partir de, digamos, de los principios de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, pues sería más transparente la asignación de publicidad. Qué interesante. O sea, es totalmente abierto a criterio de la entidad del gobierno que esté contratando la publicidad. Digamos, no pasa, por Exactamente. ejemplo, y entonces la solución sería algo equivalente, incluso un poco como a una contratación más de SICOP, por ejemplo. Sí, sí, Qué exactamente. interesante. Más, es una contratación más directa, ¿verdad? Entonces sí es importante, Más definitivamente que considerando los haya montos más. que son, ¿verdad? Porque no son Sí, montos pequeños. exacto. En el informe del Estado de la Libertad de Expresión de Costa Rica del año anterior, a partir de los datos analizados, se vio que la llamada democratización de la pauta no es tal, ¿verdad? Lo que se vio es como una revancha hasta a ciertos medios que no estaban acorde con con lo que el presidente decía. Entonces, no se estaba respetando de parte del gobierno, pues la línea editorial, y eso es lo que se ve, digamos, a partir de los datos suministrados y analizados. Eh, Ahora, en esta problemática, también cómo juega un poco, porque entonces el contraargumento que a veces se utiliza por parte del gobierno es un poco como, o de los gobiernos, para no hablar tal vez específicamente del nuestro, es como que los grupos de, digamos, los distintos noticieros, las distintas entidades que se dedican a las noticias, pues están comprados o pertenecen a grupos de poder. Y entonces son los intereses de otros grupos de poder los que están entrando a atacarme a mí. Se entra un Uh -huh. poquito como en ese juego. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes ese tema? ¿O cómo interpretar esto? ¿O cómo responder a este tipo de ataques?
Bueno, en una democracia, pues se podría hacer, pues es válido, digamos, eh, tener ciertas líneas editoriales. Lo que pasa es que ahora los ataques son muy directos a las personas periodistas, ¿verdad? Hay ataques y lo vemos, digamos, como lo mencionaba anteriormente, los estados que deberían ser garantes de esa libertad de expresión y la libertad de prensa, se están volviendo las personas que más atacan a los medios de comunicación. Eh, eh, entonces, eso es pues un gran problema que estamos viendo, ¿verdad? Que se ataca, pero también atacan a medios más independientes, a medios comunitarios. Entonces, es un problema muy serio que estamos viendo, ¿verdad? Que entonces hay también discursos estigmatizantes, ¿verdad? Eh, no se pone en duda que en algún momento, pues posiblemente los gobiernos benefician o no a ciertas empresas de comunicación, pero en este momento lo que estamos viendo es que más allá de la parte económica hay una parte más ideológica, ¿verdad? Hacia los ataques hacia los medios de comunicación y en muchos casos hacia personas en específico, ¿verdad? Como en el caso del periodista Zamora en Guatemala, que otra vez, ¿verdad? Que ha estado encarcelado, se le juzga por, si no me equivoco, nexos con el narcotráfico, pero no hay nada que esté comprobado, ¿verdad? Y estaba en arresto domiciliar, pero entiendo que ya ahora está nuevamente en la cárcel. Y esto hace, digamos, encarcelar porque ahora están encarcelando, y eso pasaba en Nicaragua, ¿verdad? En donde muchos periodistas y es, fueron a la cárcel, ¿verdad? Por oponerse o por eh, ir contra lo que los gobiernos dicen. Entonces, la cárcel también ya ahora es una forma de violencia que se está dando hacia los gobiernos. Pero sí es un tema bastante interesante de revisar, ¿verdad? Porque efectivamente en algún momento muchos medios, y ahora se está dando, están, digamos, acorde a lo que los gobiernos dicen y establecen. Entonces están más alineados hacia las eh, eh, políticas del gobierno, por así decirlo, mientras que hay otros que no están tanto y que reciben pues ciertos castigos, ciertas hostilidades y cierto tipo de violencia, no solo a nivel económico. No, y me parece, y tal vez, y ahí me corregís que, y respecto a la pregunta que yo hacía antes, que es que en realidad siempre van a haber grupos de intereses. Si llega, hay un grupo tal vez de, no sé, de mujeres feministas que hacen su propio periódico para promover Por temas de no sé supuesto. qué. O siempre ha habido, no sé, periódicos de izquierda en distintos periodos de la historia y demás. Creo que es parte como de ese derecho del sano ejercicio de la Uh -huh. democracia que grupos de interés generen sus periódicos para buscar esas líneas editoriales de temáticas que les son Por importantes, supuesto, ¿verdad? por supuesto. Y en esa misma línea, bueno, y algo que me interesaba demasiado, y regresando más bien a los resultados de ustedes, y eso me pareció, como sería gracioso si no fuera tan preocupante, que solamente que la cantidad de periodistas que recibían amenazas del crimen organizado era menos de una tercera parte o como una tercera parte de los ataques que reciben de figuras de gobierno. Uh -huh. Eso es Sí, como impresionante, o sea, es como yo, o sea, uno puede llegar y decir, el gobierno amenaza más que la mafia. sí, sí. Según la encuesta, efectivamente, las instituciones públicas, el Estado, el mismo gobierno, los presidentes, son las personas que más atacan a las personas periodistas. Y esto es muy preocupante, como lo mencionaba anteriormente, porque estas instituciones deberían ser quienes garanticen el ejercicio de la libertad de expresión y al contrario son, por ejemplo, otro dato interesante es que la mayoría dice que no se les brinda la información, es decir, las personas periodistas no tienen acceso a información pública. Entonces, las instituciones y el mismo Estado pues está violentando
ese derecho y son quienes más hostigan y amenazan y estigmatizan a las personas periodistas, y podemos verlo en Costa Rica. No, Costa Rica no está exenta de estas situaciones, pero sí es muy preocupante también que sea precisamente las instituciones públicas. ¿Y qué puede hacer uno como población para tratar de ir en contra justamente de todo esto que sucede? ¿Cómo puede una persona que nos está escuchando tratar de aportar, digamos, a esa libertad de expresión, a esa seguridad del ejercicio periodístico? Bueno, esta es una visión muy personal, pero a mí me parece que algo importante es que las personas deben informarse, ¿verdad? Sobre para mí un problema muy importante que se está dando a nivel centroamericano y en nuestro país es la desinformación. Si vos lo ves, digamos, por ejemplo, en redes sociales, cuando sale alguna noticia de personas, de funcionarios públicos, ¿verdad? Ves cómo muchas personas opinan a partir de datos erróneos, de noticias falsas, o sea, de esa desinformación, que es un problema bastante grave que tenemos, yo creo que a nivel mundial, ¿verdad? No solo país o Centroamérica. Entonces creo que una responsabilidad nuestra como personas, eh, como es eso, informarnos y no divulgar, porque también podemos divulgar noticias que no son, y entonces creo que eso es muy Hasta Elon importante. Musk lo hace cada rato, incluso, si se pone uno a Exactamente. pensar en eso, o sea, y lo hacen Hasta hasta Trump lo como que hace. el propio, sí, Trump ni que se diga, entonces, qué complejo. Sí, una ciudadanía responsable debería ser una ciudadanía Sí. informada. Informada. Y algo que estamos haciendo desde la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y desde el PROLEDI, es precisamente informar a las comunidades. Estamos yendo a comunidades a hablar sobre la nueva ley de acceso a la información pública, porque es muy importante tener claro cuáles son nuestros derechos y que la información, podemos acceder a la información, pero a veces desconocemos. Entonces es muy importante también informarnos, pero también es responsabilidad, pienso yo, de la universidad, hablo por la universidad, de crear esos procesos de reflexión, de información. Y desde el PROLEDI y la escuela desarrollamos procesos de reflexión sobre los derechos comunicativos, en los que está incluidos esa libertad de expresión, el derecho a la información, y también esta nueva ley, que es necesario pues que la gente la conozca y que sepa que tiene derecho al acceso, y que las personas funcionarias públicas sepan que deben dar esa información. Pero creo que algo muy importante es esa responsabilidad nuestra como personas de informarnos y también de no divulgar noticias falsas y de no ser parte de esa desinformación, que es un problema bastante grande que nos estamos enfrentando. Y qué complicado porque me parece incluso que parte de ese problema de desinformación es que a veces, o sea, me pregunto, ¿qué tanto quiere la ciudadanía informarse y qué tanto quiere nada más confirmar sus preconcepciones de un determinado tema? O sea, yo quiero de verdad informarme sobre las vacunas o quiero simplemente buscar algo que confirme lo que yo creo, que las vacunas son malas porque me van a poner un chip de 5G, ¿verdad? Entonces, qué Puede complicado ser. porque es un tema bien complejo. Tal vez para ir cerrando un poco, a nivel de ProLEDI, bueno, este informe lo publicaron, si no me equivoco, el mes pasado, ¿verdad? En marzo creo que fue. En marzo, sí, a finales de marzo. Uh-huh. Ahora, ¿qué sigue, digamos, a nivel de ProLEDI? ¿Qué otros proyectos están trabajando en la actualidad? Digamos, como en el corto, mediano plazo. Bueno, en este momento estamos trabajando con la UNESCO, un proyecto bastante interesante que pronto estaremos ya dando a conocer, precisamente sobre uno de los grandes problemas que hay en Centroamérica, bueno, a nivel de Latinoamérica, pero en países específicos como Nicaragua, ¿verdad? A nivel centroamericano, o Venezuela, que es el desplazamiento forzado de personas periodistas.
Eso es un problema bastante grande y es una investigación muy, muy interesante que pronto estará ya al público, disponible al público. Y también ya empezamos a desarrollar el quinto informe del estado de la libertad de expresión en Costa Rica, en donde abarcamos diferentes temas sobre género, cómo está la legislación, sobre publicidad oficial, ¿verdad? Sobre discursos de odio, etcétera. Y esperamos poder trabajar un poco más sobre desinformación, que es un problema bastante importante. Y bueno, esperamos también pronto, bueno, dentro de un año tal vez, estar aquí también conversando sobre el cuarto informe del Estado de la Libertad de Expresión en Centroamérica y el ejercicio periodístico. Entonces, estamos en bastantes temas de investigación y también desarrollando procesos de sensibilización y de capacitación con diferentes actores sociales por medio de ProLEDI, del LD, de promoción de los derechos comunicativos, y estamos en muchísimas cosas. Excelente, excelente. No, de verdad, bueno, y muy importante, ¿y dónde puede encontrar la gente este informe si quieren descargarlo? Claro, este informe está disponible en el sitio web del ProLEDI, que es www.proledi.ucr.ac.cr. Está en la parte de publicaciones, porque ahí tenemos otras publicaciones también. Por ejemplo, los anteriores informes del estado de la libertad de expresión en Centroamérica, también están todos los informes del estado de la libertad de expresión en Costa Rica. Hay otro eh, proyecto que trabajamos sobre libertad en la red con la organización Freedom House, y ahí está también, se ve un poco el deterioro de Costa Rica con respecto a la libertad de expresión en Internet. Entonces les invitamos a que consulten todas estas investigaciones tan interesantes e importantes para el país. Perfecto, perfecto. No, de verdad que es un informe importante, importante particularmente por lo preocupante, ¿verdad? Yo creo que, o Sí. sea, es una, como dicen, una red flag, ¿verdad? De que las cosas no son como deberían ser y que Ujú. esto de, daña directamente el ejercicio democrático, porque finalmente, y la introducción que yo Sí, daba, que sí. honestamente la introducción que dice la copié a ustedes de lo que decía el informe, ¿verdad? Que básicamente el ejercicio periodístico, la libertad del ejercicio periodístico incide de manera directa, directísima en la democracia, en una democracia Ujú. sana. Por supuesto, Una por democracia supuesto. sin un ejercicio sano periodístico es una democracia enferma. Sí, sí, porque no estamos, porque el problema es, y es lo que está ocurriendo en Nicaragua, es que hay información que no se está divulgando. En el caso de las mujeres periodistas, por ejemplo, hay temas que no tocan por ser mujeres, y creo que ya ahí estamos, estamos debilitando la democracia de los países centroamericanos, ¿verdad? Porque ya no todas las personas pueden acceder a ciertos temas y a ciertas fuentes por temor a sufrir violencia. Entonces creo que eh, sí es preocupante, o sea, yo no quiero ser alarmista, pero sí, sí es muy preocupante la situación que estamos viviendo a nivel centroamericano, en que ya hay periodistas en que mejor no publican ciertos temas o no trabajan ciertos temas, y entonces eso está limitando el derecho de información del resto de la población, porque no están trabajando ciertos temas, y es necesario que la población, lo que hablábamos hace un Claro. rato, que la población esté informada, pero al no abarcar ciertos temas por temor, entonces estamos violentando, se violenta, no estamos, se violenta el derecho a la información de la población. Claro, no, definitivamente es muy valioso el trabajo que ustedes realizaron. Espero Muchas que, gracias. que esto sea también, pues, generar conciencia en la población, que eso es como Uh un -huh, primer paso, ¿verdad? Que la gente sea uh -huh. consciente de lo que está sucediendo y ojalá, pues, que eventualmente se vayan generando cambios positivos para, pues, tener una Ojalá. democracia más sólida y más sana. Muchísimas gracias, de verdad, Joana, por acompañarnos el día de hoy en este café digital. De verdad que un tema sumamente interesante y valioso.
Igualmente, pues agradecerle a las personas que nos acompañaron el día de hoy, recordarles que este programa de Café Digital lo transmitimos en vivo por el Facebook Live de la página de PROSIC, y una vez acabado, pues también lo subimos en nuestro canal de YouTube. También pues estamos subiendo algunos extractos del podcast ahí como pedacitos en nuestro canal de TikTok. Muchísimas gracias y pues que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y buenas tardes.